Los periodistas. Aquí estamos esta semana con el politólogo, el analista Manuel Antonio Díaz Cid. Manuel, muchas gracias. Al contrario. Jesús. Orden internacional, como sueles decir tú, en el orden internacional. Cada año se reúnen los diseñadores de la riqueza del mundo, entre empresarios, financieros, políticos, analistas, etcétera, expertos en los sistemas financieros. Algunas notas han hecho referencia a que esta reunión de Davos, que es el sitio que se escoge cada año ya desde hace bastantes años, el 1% de los hombres más ricos, o sea, los más ricos tienen juntos, que son el 1% más dinero que el 99% del resto de los seres humanos sobre la Tierra. Es una desproporción verdaderamente formidable. Pues mira, el tema de la reunión de Davos es un tema que habla de el sector empresarial desde la perspectiva europea, básicamente, que piensa en una economía que tiene sus asimetrías, pero que no tiene, como en América Latina, en Asia y en África, en nuestros países, una separación de los grupos sociales tan extrema, tan radical y tan opuesta como la que nosotros tenemos. Y esto lleva, Jesús Manuel, a que en algunos de los medios de comunicación y algunos de los personajes, incluso de la política, comiencen a destaparnos el tema de la conspiración. Davos es los Bilderberger y todo lo que se asemeje a eso. Claro, y eso quiere decir que hay un grupo muy pequeño de hombres poderosísimos que por alguna razón, porque es una cosa secreta, finalmente dominan el mundo estableciendo las bases de la economía que los favorece a ellos y a nadie más que a ellos. De hecho, yo creo que nuestro auditorio sabe que el grupo de Davos es un grupo que originalmente se reunía de unos maestros del área de economía de una universidad suiza que les parecía el lugar de Davos un lugar adecuado para reunirse 3 o 4 días y comentar el escenario de la economía mundial. Esto fue teniendo cada vez mayor importancia porque quienes se reunían no solamente eran exalumnos de esta institución, sino normalmente hombres que estaban ubicados en puestos muy importantes de la economía. Ahí llegaban a conclusiones, propuestas, y estas se implementaban generando cambios normalmente importantes que se reflejaban, como es lógico, en las estructuras e instituciones que estaban elevadas en la escala social al punto máximo y que se veían beneficiadas, aunque el beneficio es un beneficio que también estaba favoreciendo a otros. El tema de Davos, desafortunadamente, para nosotros aquí en América, es manejado como una especie de conspiración de los ricos para acabar con los pobres. Aunque si tú te vas a la historia de los personajes que le dieron origen, pues estás hablando de personalidades que no son particularmente ricas ni tienen un predominio sobre las áreas económicas en ningún lado. Son asesores, consejeros, son personas que lo primero que entienden es que si tú estás jugando en la línea del capitalismo,
lo menos que puedes hacer es obedecer las reglas del capitalismo. Pero es el foro en donde se marcan los rumbos de la macroeconomía mundial que Así en es. consecuencia afectan a todos los países pobres o medianamente pobres o ricos, a todo el mundo. Se hablaba de que era como una especie de club de los ricos. En realidad... Porque para ir hay que pagar, Claro. primero. Y segundo, para ser aceptado, tener un sitio, yo conozco por lo menos a un poblano que forma parte del foro, que cada año va, pues hay que pagar una cuota cada año por tener un asiento, ¿no? Y no es nada barato. Nada barato. Ahora, esas personas que dialogan ahí son personas que llevan los resultados de estas discusiones al ámbito de las economías fuertes del mundo. Las economías europeas, la economía norteamericana, la economía japonesa, son los que más se ven, digamos, animados y movidos por estos organismos. Si tú recuerdas, cuando Carlos Salinas de Gortari asume la presidencia, fue uno de los visitantes más importantes, claro. En una situación de dudosa legitimidad de la elección, ahí se le convalidó, fue de sus primeros viajes. Fue Córdoba Montoya, también, su asesor, el que le dijo había que estar en Davos, que si quería realmente tener un foro en el cual lo iban a escuchar y él iba a escuchar cosas importantes, fueron a Davos. Fueron a Davos, en donde la conferencia de Carlos Salinas provocó la presencia de unas cuantas personas que se sentaron a escuchar, los demás no lo tomaron como descanso y no asistieron. Y le aplaudieron al final, pues con los aplausos diplomáticos de un recién llegado y nada más. 4 años después, Jesús Manuel. Había fila para entrar a la conferencia que daba. Así es. Y en su última intervención en Davos, Carlos Salinas recibió un aplauso de pie por varios minutos consecutivos de todos los que estaban presentes. ¿Sería Davos la máxima expresión académica del concepto neoliberal económico? Sí. ¿Qué relación guardaría con la famosa trilateral, con el grupo Puwash, con Bilderberg, que pareciera tiene otras connotaciones y más ideológicas que en el ámbito, pues económico, ¿no? De lo que es teoría económica y de su puesta en práctica? Mira, lo que pasa es que todas las instituciones que me has mencionado son instituciones que nacen en la Guerra Fría. Y en la Guerra Fría no había términos medios. No podías jugar a concertar las voluntades y diferencias de los extremos sin que eso provocara inmediatamente reacciones. Estrictamente hablando, el grupo de Davos es un grupo casi de la posmodernidad, porque cuando cobra fuerza, cuando se vuelve importante, es cuando cae el muro de Berlín. Es cuando está cayendo la Guerra Fría, el muro de Berlín se está viniendo abajo, y entonces los analistas y los que manejan los recursos internacionales dijeron que era un muy buen momento para reunirse y pensar y proponer en un escenario que al principio todos imaginaban iba a ser totalmente benéfico y sin problemas. No fue así. El fin del mundo comunista trajo consigo toda una serie de cambios de los que todavía no nos reponemos. Y esto sin duda es uno de los factores importantes para comprender que siendo la economía uno de los temas, de los tópicos, de los recursos más importantes de los gobiernos, no se pueden quedar allí
porque la política va mucho más lejos y requiere otro tipo de visiones en donde los criterios económicos ayuden y apoyen. En Rusia, la caída de el muro de Berlín, el desmantelamiento de los llamados países cautivos del Este y el desmoronamiento del Partido Comunista en Rusia generaron toda una serie de expectativas y abrieron el espacio a reuniones con el mundo occidental para tratar de establecer un intercambio. Y los periodistas rusos descubrieron que tanto el Club de Roma como el grupo de Pugwash habían estado al final de la Segunda Guerra, al final de la Guerra Fría, en contacto, si no permanente, sí muy continuo, planteando y platicando los cambios que se estaban generando en el mundo como una señal inequívoca de que el tema de la Guerra Fría en poco tiempo desaparecería, aunque ellos no imaginaban exactamente de qué manera iba a ocurrir el hecho. Esto llevó a muchas personas a suponer que, como en todas las visiones conspiranoicas, había un pequeño grupo que coordinaba y manejaba a todos. No existe tal grupo de expertos y poderosos individuos que manejan la historia mundial, pero sí existen estos foros en donde, cuando se discuten a fondo los problemas y se discuten a fondo las soluciones, normalmente los resultados son buenos. O sea, toda esta teoría que tuvo lugar a finales del siglo XIX, principios del XX, de los grupos, algunos de ellos judíos, se manejaba mucho el tema de Henry Ford. Te acordarás que hubo ahí algunos libros que fueron publicados, por cierto, en México, de pues autores que finalmente resultaron ser seudónimos, no eran nombres reales, eran presuntos historiadores. Hubo toda una literatura pues encabezada, entre otros, por Salvador Borrego, que ese sí era de carne y hueso, pero con la misma tendencia, ¿no?, de denunciar a los judíos atrás de todo el complot, de la conjura contra pues el occidente, y de dominar el mundo mediante asuntos económicos, las 7 hermanas, las petroleras, el grupo DuPont, y de ahí salieron una serie de conceptos, ¿no?, que fueron evolucionando, e inclusive todavía hoy día son un bestseller. Muchos de los libros de este ruso periodista que anda monitoreando todo lo que sucede con el grupo Bilderberg, y que se publican los nombres y una serie de cosas, ¿no?, que generan pues ciertamente venta de libros, pero también la especulación de que hay un grupo que es el que domina al mundo. Hace no mucho, cuando la crisis económica en los Estados Unidos con los fondos de pues inversión, fue todo un colapso en la economía mundial que afectó a muchos países occidentales. Se mencionaba que la caída del famoso Lehman Brothers, que fue la primera, benefició todo el fenómeno a solamente 6 o 7 personas en el mundo. Entre otras a George Soros, que siempre ha formado parte de estos grupos presuntamente de pues conspiración mundial, y Rockefeller, que es el otro. Así es. Es una literatura sensacionalista, amarillista, sin fundamento realmente en los hechos de manera práctica, o pueden ser también alguna coincidencia, pues que los más ricos finalmente se juntan y piensan igual. Hay un dicho en Veracruz donde dice que 2 cochinos no se huelen. Mira, el tema de pretender explicar lo que ocurre en el terreno de la economía, de la política, de lo social, y su control por un pequeño grupo,
es un tema que surge a finales de la Revolución Francesa, cuando el abate Barruel, un sacerdote jesuita ya muy viejo, comienza a escribir lo que sería la historia de él le llama Apuntes para la historia de la Revolución Francesa. Y al terminar su libro, el libro del abate Barruel, básicamente citaba a los filósofos de la época y a las sociedades de pensamiento de haber jugado un papel significativo en la Revolución Francesa, sin duda, ¿no? Claro. Sin duda. Aunque después vendrían las ideas de conspiración de los protocolos de los sabios de Sion y este asunto, ¿no? Un personaje apellidado Simondi, cuya identidad no acaba todavía de definirse quién era, le escribe una carta que se conserva al abate Barruel, en donde le dice que, habiendo leído su obra 4 tomos, le parecía, digamos, una revisión exhaustiva, pero que le faltaba un dato. Y ese dato muy importante es que la masonería no estaba mencionada en el libro de Barruel, y si no estaba mencionada la masonería, decía el que escribe la carta, en ese mismo momento quedaban incomprensibles los acontecimientos y quedaba triunfador el grupo judío que manejaba la masonería. El abate Barruel corrige su libro en base a estas observaciones, y es él, junto con Sismondi, los creadores de la visión de una gran conspiración en la que están los masones y los judíos detrás de los masones. En contra del occidente cristiano. En contra del occidente cristiano. Esta perspectiva tiene mucho impacto en Francia, porque el cambio de régimen en Francia fue tan rápido y tan significativo que la mayoría de las personas no acababa de entender qué cosa se había venido abajo. La sociedad francesa no tenía la posibilidad de tener en las manos los documentos que probaban el altísimo costo de la Guerra de los 7 años para la monarquía francesa, que resultaron finalmente la Guerra de los 7 años factores que arrebataron a los franceses el control de la India, que eso significó, todas las colonias, que era la parte más importante de sus ingresos y de su dominio. Así es, y Canadá. Fueron las dos más importantes que se perdieron. Y en un escenario de derrota se produce el alzamiento de los norteamericanos contra los ingleses. Claro. Y entonces viene la siguiente sangría importantísima de recursos, que en lugar de invertirse en el campo de Francia, donde comenzaba a haber problemas, se invierten en comprar armas, en comprar barcos, en enviar personas a pelear del lado de los Estados Unidos. Y ahí es donde el capital judío interviene de alguna manera, claro, ¿no? Porque eran los creadores de los bancos. Los bancos tienen que jugar un papel muy importante, y entonces se ven beneficiados económicamente hablando algunos de los países más poderosos, Inglaterra entre ellos, con el desmoronamiento del imperio francés, que tiene que retroceder en muchas áreas. Aún así, Francia se queda extraordinariamente bien posicionado en África, y Francia conserva lo que era muy rentable, las colonias identificadas como la Cochinchina,
que no eran otra cosa que lo que hoy llamamos Vietnam, Laos y Camboya. En estos 3 territorios la producción principal es el arroz. Sí. Y son la arrocera del mundo y sobre todo de Asia. del mundo asiático, sí, que siempre han querido ser controlados por China, que es el país que más ha sufrido por no tener el clima propicio para poder desarrollar las cosechas de arroz que logran sus vecinos vietnamitas y todos los habitantes de esa zona, los tailandeses. También, al final de cuentas, Jesús Manuel, esto habla de una historia que nosotros normalmente no manejamos. Nosotros manejamos una historia centroeuropea. Las explicaciones que damos están en relación a lo que pasa en Europa, pero hay del mundo asiático visión totalmente diferente, que planteaba y explicaba que el control que se tenía sobre las áreas de los arrozales, Tailandia y Vietnam estaban ahí, debían ser sumadas a China para garantizar la alimentación. Y se produjo en el siglo XIX la guerra entre los chinos y los vietnamitas, que se llamó la Guerra de las Banderas Negras, porque los portaestandartes chinos llevaban esas banderas tan peculiares del mundo asiático, que son largas y angostas, con lemas escritos allí, y los estandartes negros acabaron perdiendo la batalla frente a los vietnamitas. Y unos cuantos momentos antes de que se iniciara la invasión de Vietnam por Francia y España, a petición de España, porque habían matado a unos misioneros católicos españoles que se convirtieron luego en santos. Los decapitaron. Así es. Y entonces se produjo la intervención del mundo europeo, y esa fue la razón por la que ya no hubo reacción de China. Oye, retomando un poco Davos y esta idea de los grupos de conspiración, la gran riqueza se concentra desde hace muchos siglos en la alimentación. Así es. En el manejo propiamente de lo que es dinero, es decir, en los bancos, ya tiempos modernos, en la tecnología y en la salud. Así es. Serían los 4 principales rubros. Son. De donde sale la mayor riqueza del mundo. Así es. Y en este sentido, estos foros, y ahí habría que comenzar por el foro creado por el Club de Roma, fue el primero que abrió paso en, claro, en estas áreas. Pues si tú lees donde se derivó la FAO después, ¿no? Así es. Si tú lees los textos de las primeras reuniones, todas están enfocadas a lo que tú decías. Bueno, tecnología creo que todavía no intervenía, ¿no? No, pero ya comenzaba a prepararse, sobre todo con el descubrimiento de el valle de ahí en California, de Silicon Valley, del Silicón. Comenzaban a prepararse los proyectos para la elaboración de microchips, que al final fueron los que le dan a los norteamericanos y a sus aliados. Y los conductores, ¿no? Fue claro, la parte primera del... los elementos para el desarrollo de esa tecnología que hasta el momento es predominante. Sigue dominante. Es predominante. Pero bueno, ¿qué significa en este momento Davos para México?
señal o qué podemos advertir nosotros ante una economía donde el precio del petróleo andaba en 19, 20 dólares hace unos días y el dólar en 19, 20 pesos? O sea, una circunstancia verdaderamente fuera de control, ¿no? Bueno, tú tienes que en la inauguración del foro de Davos no está presente el presidente de México. Se fue a Arabia Saudita. Se va a Arabia Saudita a otorgar una condecoración a uno de los jeques más reprobados en violación de derechos humanos, por la violación de derechos humanos, en radicalismo que acaba religioso, de ejecutar a 40 personas porque decapitados, sí, porque difieren de él en sus convicciones religiosas. Ha sido sumamente criticado fuera de México y dentro de México, sobre todo por pensadores judíos. Así es. La imagen del presidente mexicano haciendo estas condecoraciones, imponiendo las condecoraciones, pues no es la que le levanta muchas simpatías en áreas que son conscientes, tanto en el mundo del Medio Oriente como en el mundo europeo, de lo que se está jugando en este conflicto, en el que las aportaciones que pueden generar los especialistas, que muchos de ellos están ligados al foro de Davos, están proponiendo para que el escenario en América, el escenario en el mundo asiático, el escenario en el mundo europeo, no estén tan confrontados. Sin embargo, el gran problema que hay en estos territorios, en donde se están planteando ahora los nuevos espacios, es que los gobiernos latinoamericanos han venido desde hace ya un buen número de años dando tumbos en relación a dónde se ubican frente a estos fenómenos internacionales. No solo el presidente de México, las presidencias de Brasil, las presidencias de Chile, las presidencias del Perú, han tropezado en los marcos internacionales con situaciones en las que sus acciones parecieran estar identificándolos con el bando contrario, cuando en realidad lo que existe es una sorpresa monumental de los políticos al no tener en las manos la capacidad de entender por qué se están produciendo estos cambios en una economía que apenas hace 25 años se consideraba tan sólida, tan fuerte, tan bien arraigada, tan blindada, que nadie podría cambiar los éxitos conseguidos. China ha venido a cambiar todo esto. Francis Fukuyama acaba de escribir un texto nuevo que es sobre China. Y Fukuyama lo que dice es que tiene que observarse por parte de los analistas de la economía los manejos que está haciendo China en relación a volverse un país fundamentalmente exportador, que van a darle como resultado a los chinos un crecimiento que, si bien ya no logrará llegar a los 8 puntos, ahora están calculando entre 6.5 y 7 el crecimiento de China. Este crecimiento, basado en buena parte en la devaluación del yuan, le ha venido a pegar a países como el nuestro, sí, porque nos encontramos con una moneda que ha venido también
cuesta abajo en su rodada y el asunto no le está resultando en los mejores términos. El presidente hace, yo creo, que un esfuerzo por mantener delante de la opinión de los políticos mexicanos la imagen de un hombre independiente para el que los foros internacionales económicos no son los que le van a marcar el camino, y buscar aliados que él supone que le favorecerán en la guerra del petróleo. Y habrá que ver cuáles son los resultados. ¿Hacia Arabia? Claro, y habrá que ver. Pero eso es tentar a los enemigos de ISIS. Claro, y ahí hay un problemón, porque mientras se le está dando el aval a los modelos que están siendo desarrollados por los países árabes en el desarrollo excepcional de sus centros turísticos, se está creando una situación de indiferencia o de no querer comprometerse entre el nuevo orden social en el que la macroeconomía estará configurada por los principios del neoliberalismo, y aquí se quiere dar la imagen de que nosotros no vamos a avanzar en esa línea, sino vamos a avanzar en una línea diferente, que la pregunta es... ¿Será bueno? Sí, primero si será bueno y después si tendremos los recursos para poderlo hacer, porque no es tan simple pasar de una línea de producción y de distribución de los recursos a algo que es totalmente diferente, y además en donde se va a competir con países como los asiáticos, muchos de los cuales manejan una economía basada principalmente en el financiamiento de sus productos de exportación, pasando por encima de las disposiciones internacionales de que los precios de los productos no pueden estar modificados por maniobras de los gobiernos. Qué cosa más terrible, ¿no? Porque estamos totalmente indefensos ante cualquiera de los dos escenarios. Así es, y tal pareciera como si el tema de la geopolítica, que es el que va explicando estos fenómenos y hacia dónde pueden apuntar, sea, yo no digo ignorado, pero nunca citado, nunca proyectado por el sistema político mexicano, que sigue pensando que todos los demás organismos que operan en el mundo, desde Davos hasta los foros sobre el Pacífico Sur, están manejados de tal manera que ellos no pueden involucrarse y no pueden aceptar sin quedar señalados de salinistas, quedar señalados de cedillistas, porque tú sabes que Cedillo también forma parte de un foro importantísimo, de uno de los foros importantísimos, Skull and Bones, que es como la semilla de los presidentes y de los financieros del mundo. Así es. Entonces el escenario es muy complicado, el escenario es difícil, y las medidas de evasión, los intentos de evasión nos dejan mal parados. Nos dejan mal parados porque darle una condecoración a un jeque de Arabia Saudita no va a darle a México los recursos en un intercambio entre Arabia Saudita y México equivalentes a los que tendría México si intercambiara sus productos con otros de los países más desarrollados. Pero además los enemigos que el jeque tiene. No, claro. Fuera de su área de influencia, o sea,
en la península arábiga tiene enemigos. Tiene enemigos. Y hay países poderosos del otro lado, y está el Estado Islámico. Claro, y tiene además gente dentro de Arabia Saudita que está en contra. Que está en contra. Son y los que decapitaron. Que simpatiza con la idea del Estado Islámico, que lo hemos platicado. Bueno, es aquí, el país menos occidental que hay. Exactamente. Es un lugar en donde la legislación sigue siendo totalmente agresiva, por ejemplo, con la mujer. Una mujer... Hasta apenas ahora, recientemente, en las últimas elecciones, pudieron ser votadas. Ser votadas, sí. Pero, por ejemplo, una mujer no puede salir del país sin una autorización firmada por el esposo. Es decir, la mujer no es libre de hacer muchas cosas. Es un país donde se violan los derechos humanos de manera flagrante ante los ojos de Occidente. Así es, con unas mentalidades... Muy radical. Extraordinariamente Poco nos radical. va a ayudar este acercamiento y por Peña otro Nieto lado, con el jeque. La apertura al área de la inversión en hotelería, que es la que, digamos, en principio podría resultar interesante, pues ahí están los complejos que han venido construyendo en el territorio de Qatar, las torres, Sí. el hotel que tiene el paso de las carreras por el lobby, para que lo puedan ver los turistas. Sí. Y muchísimas cosas más, pues son parte de las inversiones, no solo de los financieros de estos lugares, sino de las inversiones de España, que está jugando muy fuerte en el área de la construcción de hotelería, y con algunos otros países europeos que comienzan a entender que el tema de las zonas geográficas turísticas acompañado de construcciones adecuadas puede volverse un negocio sensacional. Muy bien, muy interesante. Pues comenzamos con Davos y acabamos con Arabia Saudí. Con Arabia Saudí. Muchas gracias, Manuel. ¿Pero de qué? Muy amable. Los periodistas.